Desafortunadamente, Maquiavelo observa que en las repúblicas corruptas, especialmente en épocas de calma, los hombres excelentes que comprenden estas necesidades son tratados como enemigos, ya sea por envidia o por otras causas ambiciosas. Los elegidos para liderar son seleccionados por un engaño común o propuestos por hombres que buscan el favor más que el bien de la colectividad. De hecho, Maquiavelo parece tener en mente principalmente a sí mismo y su exclusión del gobierno de Florencia. Además menciona que las decisiones importantes tomadas por líderes inexpertos o imprudentes en contra de su consejo perjudicaron a la República Florentina. Por ejemplo, si el Papa León X hubiera estudiado historia romana bajo la dirección de Maquiavelo, no habría escuchado a los consejeros que le orientaron a no aceptar la alianza que el rey francés le ofreció cuando planeó atacar al duque de Milán, sino que el Papa decidió mantener a sus tropas al margen para luchar contra el vencedor, creyendo que el poder de éste se habría debilitado por la lucha. Así el Papa habría aprendido del resultado de las batallas entre romanos y latinos que el vencedor rara vez pierde muchos hombres e incluso si la batalla dura mucho y muchos mueren, el vencedor adquiere una gran reputación que aterroriza a otros. Otro ejemplo que menciona es que en tiempos de república, Roma ejercía un poder predominante sobre el resto de las ciudades latinas y les había impuesto un pacto de privilegio para ella, llamado Fodeus Casinum, que comenzaba con estas solemnes palabras: que haya paz entre los romanos y todas las ciudades latinas, mientras la posición del cielo y la tierra siga siendo la misma. Pero aunque el cielo y la tierra no cambiaron su posición, las ciudades de Lacio intentaron librarse de la superioridad de Roma y de los abusivos pactos que les imponía aliándose, cuando la ocasión, por supuesto, era propicia. Durante 150 años, los latinos mantuvieron continuos enfrentamientos con Roma, conocido como las guerras latinas, y en una de esas guerras fueron derrotados por la negativa influencia de Lucio Numicio Circeyense, junto con Lucio Annio Setino, quienes pedían la igualdad política entre romanos y latinos. Tito Livio narra que al ver sus peticiones rechazadas, Annio pronunció palabras impías hacia Júpiter y luego tropezó en las escaleras de la salida del Senado, lo que fue interpretado por el cónsul Tito Manlio como un castigo divino. De esta manera, hay acontecimientos respecto de los cuales con facilidad se engañan los hombres que no tienen con suma experiencia, porque se presentan bajo aspectos capaces de hacer creer lo que no son. Del mismo modo, en el capítulo 23, Maquiavelo recomienda que un príncipe debe calcular sus fuerzas, ya que la república o el príncipe que las mide bien, con dificultad llega al término en que se encontraron los latinos, quienes no supieron hacer la guerra ni la paz con los romanos cuando debían hacerlo, de modo que la enemistad y la amistad de Roma les fue igualmente perjudicial. De la misma manera, si los florentinos hubieran aprendido lo que Maquiavelo buscaba enseñarles del ejemplo de los romanos, habrían destruido Arezzo tras la rebelión de 1502, convirtiéndolo así en un ejemplo. Desafortunadamente, los líderes de la República Florentina decidieron exiliar y multar a algunos de los aretinos, despojándolos de todos sus honores y antiguos rangos, pero dejando la ciudad intacta. Esto permitió que siguieran las revueltas, sobre todo por parte de Vitelli, quien odiaba a Florencia porque habían condenado de muerte a su hermano Paolo por traición. Esto provocó muchos problemas a Florencia, sobre todo una crisis de política exterior, afectando también los problemas internos. El gran y democrático Gran Consejo y el frecuente cambio de altos funcionarios de la República impidieron el fortalecimiento del Estado. Ahora pasamos al capítulo 24, donde habla de las fortalezas que son dañinas para los príncipes. Son dañinas porque incitan a los gobernantes a oprimir al pueblo en lugar de ganar su apoyo, y no son muy útiles porque no pueden mantenerse sin ayuda de un ejército externo. Maquiavelo utiliza los ejemplos de Francia, Génova, Florencia y Pisa
y la de los romanos como prueba de la inutilidad de las fortificaciones para defender las ciudades conquistadas. Las fortalezas eran el eje de la expansión territorial, y las ciudadelas situadas a lo largo de las murallas de una ciudad sometida la dominaban y protegían una apreciada conquista de ser arrebatada por otro agresor. Así, por muy prometedoras que parecieran las fortalezas sobre el papel, en la práctica no funcionaron según lo previsto. Florencia rindió sus nuevas fortalezas a los franceses en 1494. Pisa se rebeló en ese mismo año a pesar de las fortalezas que Florencia había construido. Las inversiones de Florencia tampoco impidieron que Borgia cruzara la Toscana en una marcha que, además de brindar un ejemplo emocionante de lo que un líder italiano con coraje y suerte podía lograr, le dio a Maquiavelo una razón adicional para disentir de las prácticas habituales del estamento gubernamental florentino. Y en la frase inicial del capítulo 24 del libro 2 se dirige claramente a la clase gobernante florentina. Cito: a los sabios de nuestro tiempo quizás les parezca una cosa poco meditada que cuando los romanos quisieron protegerse de los pueblos de Lacio y de la ciudad de Priverno, no pensaron en construir algunas fortalezas que les sirvieran de freno para mantenerlos en la fe, sobre todo porque hay un dicho florentino, citado por nuestros sabios, que dice que Pisa y otras ciudades similares deben defenderse con fortalezas. En cambio, Roma, cuando vivía libremente, nunca construyó fortalezas para defenderse de ciudades o provincias. Dado el contraste entre las prácticas romanas y florentinas, Maquiavelo procede a examinar el tema con mayor profundidad. Las fortalezas dan a los príncipes y a las repúblicas una falsa sensación de seguridad y los hacen más audazmente brutales con sus súbditos. Desaconseja intentar dominar una ciudad sometida mediante la violencia y la fuerza opresiva. Además, para los príncipes, las fortalezas inducen una dinámica de violencia, pues te hacen más rápido y menos vacilante para aplastarlos, y este aplastamiento los predispone tanto a tu ruina y los inflama de tal manera que la fortaleza causante de ella no puede defenderte. Como Guidobaldo de Urbino, que era amado por su pueblo pero por respeto, eliminó todas sus fortalezas. Ser un príncipe benévolo y humano puede tener beneficios después de todo. Y volviendo a las repúblicas, Maquiavelo cree que la experiencia de Florencia con Pisa es un ejemplo suficiente. Los florentinos construyeron allí fortalezas para defender la ciudad. No sabían que si querían conservar una ciudad que siempre había sido enemiga del nombre florentino, que había vivido libremente y que en rebelión tenía libertad como refugio, era necesario seguir el modelo romano, o bien asociarse con ella o demolerla. Además de recapitular la lección romana tan repetida, esta cita destaca los problemas que implicaba crear una unidad territorial más grande que en el centro norte de Italia. El hecho de que cada ciudad estuviera tan comprometida con sus propias libertades que la expansión podría significar aplastar a otra república, como Roma surgió de la ruina de Alba. Maquiavelo admite que Florencia podría haber mantenido Pisa con sus políticas habituales de no haber sido por las fortalezas que facilitaron al rey Carlos la arrebatación de Pisa, una inusual desviación de sus mordaces críticas a la política territorial florentina. Tras recalcar la inutilidad de las fortalezas, Maquiavelo concluye elogiando la generosidad y la colaboración con las repúblicas derrotadas, y así, todo lo que ha mencionado Maquiavelo llegará a saber que así como los romanos fueron sabios en todos sus órdenes y fueron prudentes en este juicio de los latinos y los privernos, en el cual, no pensando en fortalezas, se aseguraron contra ellos con modos más virtuosos y más sabios. Confiar en fortalezas, violencia y gobierno militar sin intentar construir un Estado a través de los métodos romanos de ciudadanía e integración gradual conduce a un panorama político caótico de adquisiciones inseguras y estados destartalados. En el capítulo siguiente advierte a quienes ataquen una ciudad que consideren débil por estar dividida internamente, por lo general tienden a unirse y fortalecerse frente a un enemigo externo. De esta manera es mejor intentar convertirse en árbitro de las partes enfrentadas que despertar la enemistad de la ciudad en su conjunto intentando someterla y hacerla sujeta, como hicieron los florentinos con Siena.
Por lo tanto, señala que la disensión cívica suele ser producto de la paz y la ociosidad, mientras que la guerra y el miedo suelen conducir a la unidad cívica. En el capítulo 26, los líderes deben evitar vilipendiar y maltratar a sus enemigos, porque las palabras vacías solo sirven para volver a los enemigos más obstinados al despertar su odio. Al igual que las fortalezas, usar palabras deshonrosas contra el enemigo surge con mayor frecuencia de la insolencia que de la victoria o la falsa esperanza de victoria que inspiran. Una vez más, Maquiavelo cita un ejemplo de su propia experiencia. En 1512, un ejército español llegó al dominio florentino para reinstaurar a los Médicis en Florencia e imponer impuestos a la ciudad, traídos por ciudadanos del interior que les habían dado la esperanza de que una vez en el dominio florentino, tomarían las armas a su favor. Cuando los españoles no encontraron a nadie que los recibiera ni los ayudara y carecían de provisiones, intentaron un acuerdo que el pueblo de Florencia, enorgullecido, no aceptó. No fue la milicia mal entrenada de Maquiavelo la que perdió Prato y arruinó el Estado, fue el mal juicio del pueblo florentino o de su líder y protector Piero Soderini, quien no aceptó la propuesta española. Esto fue lo que condujo a la caída de la República. Tanto un ejército como en una república, el jefe debe tomar todas las medidas necesarias para evitar insultos y reproches. Como demuestra en su análisis del error de Soderini al no aceptar la paz española, la crítica de Maquiavelo a la tradicional política florentina de la vía intermedia no significa que se oponga inalterablemente y absolutamente a todo compromiso, sino a lo que se opone él son a las decisiones débiles e ineficaces basadas en estimaciones inexactas de las propias fuerzas en relación con las del enemigo. Si una ciudad no tiene el poder de destruir a otra, debe intentar negociar un acuerdo que la haga más amiga en lugar de más hostil, preservando así su propia independencia y su control sobre los demás. Por lo tanto, se debe tener presente que se debe evitar caer en excesos después de cualquier victoria, conquista u otro éxito, porque generalmente conduce a la ruina. En el capítulo 28 habla de la decisión de los romanos de enviar a los 3 jóvenes Fabios como embajadores para pedirle a los galos de no atacar a los Chiusi, como ejemplo de lo peligroso que es para una república o un príncipe no vengar una injuria infligida contra el público o contra un particular. Estos 3 jóvenes soldados no solo eran diplomáticos, ellos eran más bien más capaces de hacer que de decir, y se pusieron entre los primeros en combatir, y así las negociaciones se torcieron y derivaron en una contienda en la que Quinto Fabio Ambusto mató al jefe de los galos. Peor aún, cuando los galos se quejaron ante el Senado romano y les pidieron que entregaran a los 3 infractores del derecho de gentes, los romanos no castigaron a los Fabios, sino que los honraron, eligiendo a los tribunos con poderes consulares. Esto pasó porque era una familia con gran riqueza y también con mucha influencia. Así los romanos arrogantemente provocaron a los indignados galos a marchar sobre Roma en el año 390 o 387. Otro ejemplo que Maquiavelo cita es el caso violento del ataque erótico de Átalo al joven Pausanias, donde Átalo intentó castigar a Pausanias de Orestis emborrachándolo y violándolo. Por diversas razones, Filipo no castigó a Átalo por la violación de su examante. Probablemente, como consuelo, Pausanias de Orestis fue ascendido al rango y desde ese momento planeó su venganza contra Filipo de Macedonia. De esta manera, es peligroso para una república o un príncipe no vengar una ofensa, ya sea pública o privada. En el capítulo 29, Maquiavelo sigue a Livio parafraseando al atribuir la casi derrota de Roma en la guerra que siguió al poder del cielo sobre los asuntos humanos. Fue el cielo el que primero hizo errar a los Fabios, luego ordenó a los romanos
que no tomaran ninguna de sus precauciones habituales. Ya habían enviado al exilio a su líder más capaz, Camilo, y los tribunos no reclutaron las tropas con prontitud, ni marcharon fuera de Roma hasta que el enemigo estuvo a menos de 10 millas. No habían establecido un campamento con antelación, y su línea de marcha era tan delgada y mal diseñada que el enemigo pudo rodearla rápidamente. Así el ejército romano huyó, la mayoría a Veyes y algunos a Roma, donde dejaron las puertas abiertas. La narración de Livio muestra que los romanos estaban tan mal preparados para enfrentarse a los galos porque, tras el exitoso asedio de Veyes, la plebe ya no estaba dispuesta a elegir tribunos patricios. Sus tribunos habían acusado a Camilo de intentar recuperar parte del botín para honrar su promesa a Apolo, y cuando sus amigos le informaron que pagarían la multa, pero no pudieron evitar su condena, se exilió. Habiendo perdido el miedo a un ataque enemigo o creyendo arrogantemente que podrían desviarlo con poco esfuerzo, los mismos tribunos no emplearon los remedios y precauciones habituales para defender la ciudad. Ahora, en lugar de enfatizar los efectos corruptores de la pérdida del miedo a los agresores externos, como hace en otros lugares, Maquiavelo afirma aquí que la fortuna consideró necesario vencer a Roma para engrandecerla. Así, mandó a exiliar a Camilo, pero no matarlo. Esto hizo que Roma fuera tomada, pero no el Capitolio, y ordenó que los romanos no pensaran en nada bueno para proteger a Roma, pero que después no les faltara ningún buen orden para defender el Capitolio. Y en el capítulo 30 cita de nuevo la declaración de Livio de que la fortuna hizo que Camilo llegara con su ejército justo a tiempo para evitar que Roma usara oro para sobornar a los galos, que como los romanos se morían de hambre a consecuencia del asedio, en lugar de derrotarlos con armas. La lección explícita de Maquiavelo en este capítulo 30 es que las repúblicas y los príncipes verdaderamente poderosos compran amistades no con dinero sino con virtud y reputación de fuerza. Así motiva de nuevo a sus contemporáneos a no emplear soldados mercenarios ni intentar comprar aliados, sino a entrenar y armar a su propio pueblo para defenderlos. Y para respaldar esta afirmación, Maquiavelo presenta dos conjuntos de contrastes. Primero, entre la antigua Roma y la Florencia contemporánea, y en segundo lugar, entre la República Romana y el Imperio Romano. Al enfatizar la importancia de entrenar y armar a los ciudadanos de una república para luchar en su defensa, Maquiavelo recuerda su propia defensa de dicha política en Florencia y la derrota de la milicia que entrenó. A la luz de su destitución del gobierno de Florencia y su posterior exilio de la ciudad, su advertencia a sus lectores, cuán peligroso es creer en los desterrados, resulta así algo irónica. Sin embargo, a diferencia de otros exiliados, asegura a sus lectores que no quiere extender promesas ni esperanzas vanas. Citando el ejemplo así de Temístocles, sugiere que a pesar de las apariencias, no prestaría ayuda a los enemigos de la República de Florencia. La idea principal de este capítulo es que es peligroso confiar en las palabras de quienes han sido exiliados de su país. La raíz del problema es que el juicio y en consecuencia las promesas o declaraciones de los exiliados están sesgados por su desesperación por regresar a su patria. En este sentido, los ejemplos más destacados de Maquiavelo incluye el caso político ateniense de Temístocles. Luego, al describir las múltiples maneras en que los romanos se apoderaron de las ciudades, en el capítulo 32, Maquiavelo señala que se cuidaron de tomar ciudades mediante asedio, pues consideraban que los gastos y los inconvenientes de este modo eran tan grandes que superaban con creces la utilidad que se podía obtener de lo que obtenía. Recomienda su política inicial de librar guerras cortas en las cercanías, establecer colonias y luego castigar a las ciudades que se rebelaban, mediante lo cual
establecieron su federación italiana inicial. Al reconocer que los romanos se vieron obligados a recurrir al asedio, recuerda a sus lectores los efectos corruptores de las victorias más espectaculares de Roma y su desenfrenada expansión imperial. Su relato final sobre cómo los romanos usaron la gloria como incentivo y freno para sus capitanes en el capítulo 33 es igualmente ambiguo. El ejemplo que ofrece Maquiavelo sobre cómo los romanos otorgaban comisiones gratuitas a sus capitanes de ejército parece socavar la opinión general que indica el título del capítulo. Tras la derrota de Fabio sobre los toscanos cerca de Sutrium, Maquiavelo informa que no consultó al Senado ni solicitó su autorización para atravesar con su ejército el bosque de Cimino hacia la Toscana. Sin embargo, tras enterarse de su victoria, el Senado envió 2 legados para ordenar al cónsul que no pasara. Cuando llegaron y descubrieron que Fabio ya había atravesado el bosque y ganado la batalla contra los toscanos, los legados tuvieron la prudencia de celebrar su victoria y no reprenderlo por no obedecer órdenes que no había recibido. Sin embargo, el Senado no había mostrado la prudencia que Maquiavelo les atribuye. Al enviar a los legados a ordenar al cónsul que no atravesara el bosque, los senadores no demostraron reconocer que carecían del conocimiento de las circunstancias particulares necesarias para dar un buen consejo, a pesar de que muchos de ellos eran expertos en guerra. Tampoco demostraron comprender que los cónsules emprenderían las guerras con mayor cautela y menos vigor si no creían que recibirían todo el crédito por sus victorias. Maquiavelo parece atribuir su propio razonamiento al Senado cuando concluye: deseaban que el cónsul actuara por sí mismo y que la gloria fuera toda suya, cuyo amor juzgaban sería un freno y una regla para que obrara bien. Al igual que las repúblicas como Venecia y la Florentina, el Senado romano parece haberlo entendido de otra manera, al intentar imprudentemente regular cada movimiento de su capitán. Al final del libro 2, Maquiavelo indica que los romanos no comprendían las razones del éxito de su política exterior, como tampoco comprendían plenamente la excelencia de sus sistemas y órdenes internos. La política exterior que aconseja a sus contemporáneos florentinos adoptar en el libro 2 se basa en su propio análisis de las causas del éxito romano. Para mantener la participación popular en la República, así como para organizar una defensa exitosa, motiva a sus contemporáneos a entrenar un ejército de ciudadanos o súbditos capaces de lanzar ataques cortos, intensos y repetidos contra sus vecinos, ataques que los persuadieran a ceder y llegar a un acuerdo. Si Florencia adquiría la capacidad de defenderse, podría negociar una alianza con sus vecinos toscanos que les permitiría defenderse de los ejércitos franceses, españoles, alemanes que habían invadido Italia. La formación de dicha liga entre las ciudades de la Toscana, sino de toda la península itálica, requería cierto engaño, pero el poder externo de los ejércitos de las monarquías nacionales, junto con las limitaciones internas de la capacidad de decisión de una federación, confinaría efectivamente una liga florentina a Italia e impediría que amenazara con destruir la libertad, tanto interna como externa, como lo había hecho el Imperio Romano. Frente a tales ejércitos, los estados miembros de la nueva confederación también percibían la necesidad de mantener a sus pueblos armados y preparados para defenderse. Para crear y mantener dicha liga de ciudades libres, Maquiavelo también sugirió que será necesario encontrar y elevar a líderes que, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, comprendan el arte de gobernar. Pero, ¿cómo pueden estos hombres excelentes superar la envidia o la ambición ajena que los lleva a tratarlos como enemigos en repúblicas corruptas? No argumentó Maquiavelo en el libro 1 que un general victorioso como César, que consigue un apoyo popular, representa la mayor amenaza para la preservación del gobierno republicano.
No instó a otros ciudadanos ambiciosos a frenar el ascenso de cualquier joven virtuoso compitiendo con él por el favor popular. ¿No es esa competencia una expresión de su envidia y ambición? ¿Cómo puede una república adquirir el liderazgo que necesita sin caer presa de un tirano? Ese es el problema que Maquiavelo abordará en el libro 3.